Amado Padre, te doy gracias esta noche, Señor, para esa vigilia que estamos aquí, Señor, que usted está junto con nosotros, Señor, porque ese es tu deseo, es el comienzo del tiempo. Padre amado, te pido por nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros líderes, el pueblo de Dios, tu pueblo, Señor, que tú lo guardas, tú lo cuidas y que tú nos prepara a nosotros, Señor, para tu venida. Oh Señor, te pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando yo pensé, Rumana, ora mapensa, salimos, kuno sta sali, invitamos a la gente sta sali invitayende na, y uno prepara para traer un mensaje. y vota preparada para votrese un mensaje, Pero bueno, yo veo que hay 2 o 3 caras pero mita mira kutin dos of tres caras, que yo no conozco aún. kumi no conoce ainda, Ojalá que esos mensajes es para uno de ustedes. mita espera ku e mensaje aquí tapa un devocional. Y lógicamente también para nosotros. Y lógico también para nos. Mi tema es cómo tener vida nueva. Mi tema está intitulado Compa mi team vida nuevo. Yo he escuchado hoy mi hermano Dávalar diciendo Mi escucha a mi rumanda velar avisa, que la mujer samaritana, ku emo es samaritano, Jesús era su séptimo esposo. Jesús estaba ta su 17 hombres. Yo te voy a decir esa noche que Jesús es nuestro primer esposo. A mí te avisaba a noche que Jesús ta nos promete casa. Cuando yo buscaba a él, Ahora me estaba ta busqué un hombre de Dios me ha dicho, un, un hombre de Dios, un hombre de Dios avisame, busca tu primer amor. busca vos promete amor. Empezó a pensar, primer amor, ¿cuál sería? Me ya comienza a pensar, ¿cuánto me promete amor? Empezó a llamar nombres de las muchachas que tenían Me ya comienza a mencionar el nombre de Efraín como estaba tatín. y después él me comentó que Jesús es mi primer amor. Y después él avisame que Jesús estaba también promete amor. Hermanos, Romana, en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, de en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. respondió Jesús. ¿Usted tiene la Biblia ahí? Porque Ok, hermano, ¿qué para poner en el papiamento o en español? en español mismo. Porque las letras no puedo. Digo, ¿voy a poner en español? Juan, Sí. ahora sí. Abo está en español. Bom, este diz no papiamento para sobre Deus estima o mundo assim tanto que ela duna. Luigi, sí, no te texto. Juan 3, ¿qué que estaba de hermano? 5 con 6. Jesus a contestar. De verdade, me tabisabo. Se gente não nasce de água e de espírito, não podrá entrar no reino de Deus. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aqui eu quero parar um ratico. Aquí nada me que para que un rato. Quando Jesus nasceu, Ahora Jesús anance, sua mamãe e seu papai levaram ao templo su mamá con su tata y ve en templo, para agradecer a Deus para agradecer Dios por la vida. para vida. ¿Você sigue? Hermanos, Romana, necesitamos pensar nos tengo pensa lo que es nacido de carne
Lo que ananse di carne, carne es. carne está. Jeremías 3:23. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etopio su piel, el leopardo sus manchas? Así también podráis vosotros hacer bien, estando habitados a hacer mal. Jeremías 3:23. Sí, hermano, sí. Bueno, ¿qué es lo que Jeremías quiere explicar a nosotros aquí? Un etíope por cambio su cuero o un leopardo su mancha não. E ora ei vosso também por assim lo que tá bom. Vosso que tá acostumbrar de assim malo. Amén. Nadie puede cambiar su cuero, Nadie puede cambiar sus manchas o su sus ma- cuero, ¿sí? su piel. Ni el leopardo podía cambiar sus manchas que tenía sobre su cuerpo, porque así nací. Ni el leopardo no podrá cambiar su mancha não. Cueta batatín. Ribaji. Hermanos, Rumana. si no entendemos sobre la naturaleza pecaminosa, Si nos no comprende tocante de naturaleza pecaminoso, no podremos ser felices nos no lo podrá contento en la vida cristiana. de vida cristiana. Tendremos muchas dificultades Nos lo tiene hopi dificultad não en la vida espiritual. de nos vida espiritual. Adán y Eva Adam com Eva pecaron na peca y como consecuencia y como resultado todos vivimos en este mundo nos turta viva de mundo aquí trayendo una naturaleza pecaminosa. con una naturaleza de pica. Quiero hablar de la vida, la vieja vida, Mi que papel de vida viejo, que es la naturaleza pecaminosa. justa es naturaleza de pica. Es la tendencia Esta es tendencia a hacer cosas equivocadas. a hacer cosas na robes. Es el gusto Esta es smack natural normal, natural, por la basura moral pa es sushi moral y espiritual de esta vida. y espiritual de vida aquí. El hombre con naturaleza pecaminosa El hombre con naturaleza de picar no puede obedecer no por obedecer y no no gusta obedecer. le gusta obedecer a Dios. Y él no gusta obedecer a Dios. Lo máximo que el hombre podrá conseguir El cosmas, el cosco, el hombre por haya, con su naturaleza pecaminosa con su naturaleza de picar, es fingir, está fingir, imitar, está imitar, disfrazar, está disfrazar, aparentar, está mostrar, pero vivir una auténtica vida espiritual pero él no está viva, pero viva una vida auténtica espiritual, ya más. él no nos hace jamás. Mucha gente Hopi gente conoce la Biblia, conoce Bible, estudia su doctrina, está estudia doctrina, ¿no? aprende cuál es el plan de Dios en su vida, Esta enseña cuál es el plan de Dios en su vida, pero si no pasa por la experiencia de la conversión, pero si no está pasando de experiencia de conversión, su vida espiritual no tiene felicidad. su vida espiritual no tiene felicidad. Hermano, no es suficiente Hermano, no está suficiente conocer lo que tenemos que realizar
conocer lo que nós temos que realizar, sino tenemos que vivirlo pero nós temos que viver y hacerlo. e fazer. Es muy importante, hermanos, que sabemos todo, Tá bem importante, humana, para nós turcos, estudiamos todo, nós estudia turcos, hablamos de todo, nós está para pedir turcos, damos buenos consejos nós está dando um bom conselho, não? y nosotros mismos no hacemos lo que predicamos. E nós mesmos não está fazendo o que nós está predicando. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Nicodemo está tendo que nascer de novo. Con su naturaleza pecaminosa Com sua natureza de pecar, era imposible estava impossível obedecer a Dios. obedecer a Deus. No estamos diciendo que es muy difícil, Nós não está pensando que é roupa difícil, sino que es imposible. pero que é impossível. Es decir, con una vida pecaminosa Me que visa com vida de pecar, es imposible está impossível obedecer a Dios. obedecer a Deus. Quiero hablar un ratico de la palabra conversión. Me que papia rato de palavra conversão. Conversión no es Conversão. convicción. Conversão não está convicção. Cuando yo encuentro palabras Ora minha palavra, que no comprendo, como não está compreender, siempre voy a escudriñarlo, sempre me está escudrinhando. porque eso es lo que Jesús nos dice. Para aceitar o que Jesus está avisando. Escudriña la palabra. Escudrinha a escritura. Quiero darte la definición de conversión. Me queda uma definição de conversão. Conversión Conversão es un término está término con origen en latín, com origem latim. conversión, que hace referencia a la acción Conversão que está fazendo referência na ação y efecto de convertir e efeito de convertir o convertirse. ou de convertir. O word convertir. Hacer que una persona o una cosa se transforme, hacer que una persona o una cosa se transforme Assim que pessoa ou coisa pode transformar en algo distinto de coisa diferente de lo que es, de lo que está en primer lugar, em primeiro lugar. en primer lugar. Em primeiro lugar. Na primeiro lugar. La otra palabra, É outra palavra, ¿ya? Es definición de convicción, outra palavra definição de convicção, que está en latín, que está na latim. dice, la convicción es Esta visa é convicção, es el convencimiento é convencimento que se tiene que saber algo. que vamos ter algo. Quienes tienen una convicción Quem está que tem uma convicção poseen razones creyentes que las permitan tener un determinado pensamiento. repetir? Son personas que tienen un pensamiento Gente que tem pensamento y un pensamiento que no es el pensamiento del Señor. e pensamento que não é pensamento de Deus. Por ejemplo, Por exemplo, llegué a la casa del gobierno minha chega na casa do governador con la convicción com convicção de que nuestro proyecto de que o nosso projeto permitirá lo permitir sacar al país adelante. e vai o país vai adiante. Ahí vemos E não nos está mira la muerte morto o la vida. ou vida. ¿Cuál sería Qual está? el conversión? Qual está a conversão? ¿Qué me podría decir? Quem lo pode saber? ¿Nadie? Vida. 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 Hermanos,
Romana. Convicción Convicción, es aquello que tiene que ver con su cabeza. tal o cual que tiende a ver con boca vez. Si vemos en Romanos capítulo 7, No versículo, swag de Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta 17, versículo 5 te 7, dice la palabra: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien ¿quién hace? ¿Quién hace ya aquello? no soy yo quien viva, sino el pecador que mora en mí. Hermanos, en la hora de la convicción, Hermana Tabaranos, para no ser propiamente, para sí, sobre sí, lo que me da así, mi nota comprender, para sobre mi nota practicar lo que me quieras así, mi está así exactamente lo que me está aborrecer. 17. Ma awor nota amita es un más kuta hasie, ma pica kuta viva de mí. ma épica que te viva de mí. En la hora de la conversión, Na hora de conversión, el Señor Jesús el Señor Jesús mata la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros ta mata en naturaleza de pica kuta viva de nos. y coloca la naturaleza de Cristo, Y esta buta es naturaleza de Cristo. que siente deseos de Kuta sinti deseo de nacer, pero no olvidamos que ese cadáver de la vieja naturaleza permanece en nosotros hasta cuando viene la glorificación. En la hora de la conversión, na hora de conversión, el Señor Jesús el Señor Jesús mata la naturaleza ta pecaminosa mata en naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros kuta de nos. y coloca la naturaleza de Cristo, Y esta buta es naturaleza de Cristo. que siente deseos Kuta de... sinti deseo. ¿Usted no lo tiene, no, Steven, completo? Bueno, pero no olvidamos que ese cadáver Pero no olvida que el cadáver de la vieja naturaleza de naturaleza viejo permanece en nosotros hasta cuando está permanecer de nos de hora la glorificación. que nos va a glorificar. El día de la glorificación El día de glorificación, será cuando Cristo vuelva lo está hora que Cristo viene por segunda vez. para de dos días. Hermanos, en 1 de Corintios Romana na 1 Corintios, ¿no? 15:53 5:53, dice: esta visa. porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Sobre el lo que está corruptible aquí, me ser word vestículo que está incorruptible y el lo que está mortal aquí, me ser word vestículo que está inmortal. Hay un porqué. Tiene un paquico. Ese porqué es que uno no puede entrar en los reinos del cielo El paquico etapa sobre nos no podrá entrar reino de cielo con un cuerpo corruptible, con un curpa corruptible, ni tampoco con un cuerpo mortal, ni con un curpa mortal. porque vamos para la vida eterna. Paso no estaba ahí para vida eterna. Nunca más Nunca más tendremos deseos de pecar. nos no lo tiene deseo de pecar más. Hermanos, yo quiero quedar ahí un ratico con los 10 mandamientos del Señor. Romana, me que para que tu rato ribe 10 mandamentos no. Cuando yo empezó Ahora como a comenzar, a estudiar la palabra estudie palabra. y el Señor me estaba limpiando,
Señor estaba limpiándome, como el Señor ha limpiado muchos de ustedes que yo he escuchado testimonio. sus Manera que testimonios. Dios ha limpiado pedi vosso, como atendí vosso testimonio. Los 10 mandamientos uno puede guardarlos. E 10 mandamentos não nos può guardare. ¿No es así? Não está assim, não? Muchas personas Opiende, pasaron por esta experiencia transformadora não há passador de experiência transformador. cuando reconocieron Ora que não reconhece que eran pecadores. que não estava pecador. Cayeron a los pies de Cristo, Na vai na pia de Cristo, que en todas sus vidas cultura na vida, y estas fueron transformados. e não agora transforma. Hay algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Tem coisa bem importante de nos vida. Yo he escuchado a la hermana Raquel Me atender hermana Raquel hablar de de adicción. papia de adicção. Adicción Adicção es algo cuando lo pruebas tá algo que agora botar por ver. y cuando tú has de más, probando de más, usando lo de más, Mais de mais. llega un momento cuando levantas de Tá mañana chega momento que agora volantamento. el sabor que dormiste ayer, Esmaco vai dormir ayer com ele. si era un adicto, Se botar adicto, levantas con ese sabor. botar lantamento com mesmo smack. Si era un alcoholista, Se botar gente que tá alcoólico, cuando levantas en la mañana, ora volantamento, el sabor de alcohol te coja la garganta. botar sentir esse sabor ou smack de álcool de minha garganta. Jesús Jesus es el único que puede transformarte. é o único que pode transformar. No hay ningún cirujano, Não tem nenhum cirurgião, no hay ninguna persona não tem nenhuma pessoa, nenhum gente que puede sentar contigo y decirte cómo tienes que dejar la adicción. que por sentar que vou avisar como tem que largar a adicção. Yo pienso que mi hermano también lo ha pasado. Me tá querendo que meu irmão também a passar em dia. Y así había que eran con el sexo, E assim também estava tendo de maneira que não estava con la Sexo. comida. com comida, Todos esos son adicciones. tu recostan em a adicção. Pero Jesús Pero Jesus es el único que puede salvarnos, Ah, limpiarnos. é o único que pode limpiar-nos e salvar-nos. Y hermanos, eso ocurrió cuando Nicodemo se encontró con Jesús. E esse a passa agora que Nicodemo a topa com Jesus. Él estaba perdido, Estava perdido, cumplía las leyes, estava cumprir com a lei, não? pero no se sentía salvo. Pero não estava sentir salvar. Jesús le dijo Jesus avisou que necesitaba nacer de nuevo. que ele terá nascer de novo. Este es un mensaje Sabe que está mensagem que habla del cambio que Cristo que está papel de cambio com Cristo en nuestras vidas de nos vida y la nueva vida e a vida nova que tenemos cuando que nós tem ora que estamos en Él, ora nós está dentro. no con Él, Não com ele, pero en Él. pero dentro. Yo quiero hablar ahorita del nuevo creación, A mim que papel agora que de criação novo, un cambio drástico, cambio cambio drástico. drástico. Un águila, Um águila tiene 75 años para vivir. está viva 75 anos. Con sus 30 años, Com seus 30 anos, sus alas se pongan pesado. sua ala não está vira pisar. Su pico ya no puede funcionar más. Su pico não podrá mais. Sus patas para agarrar, Su mano, su sus pierna, patas, sí, para agarrar patene, la bestia o lo que él quería agarrar, porque es un águila, es ataque, Então, vez que está atacar, ¿sí?
Él tenía que hacer una transformación. é meste woru transformar. Y eso es lo que pasó conmigo. E seita lo que passa comigo. Era una transformación Estava tão transformação doloroso. doloroso. El águila E águila, se busca el lugar más alto, esta busca o lugar de mais alto, ahí e não, empieza a plumarse, está começar a quitar sua pluma, não. después quita sus uñas, Depois você está quitando sua unha, não. después se rompa su pico Depois você está quebra seu pico. y queda ahí como 6 meses Esta queda aí na maneira 6 lunas para una nueva transformación, para transformação novo. para poder vivir Para por vida, viva 45 años más. 45 anos mais. En el año 2000, Na ano 2000, cuando yo me entregó a Cristo Jesús, ora como entregar a Cristo Jesus, tenía 44 años. me estava tem 44 anos. Hubo un cambio drástico en mi vida. Estava tem cambio drástico de minha vida. Hubo una transformación Estava tem transformação y mi vida no ha sido igual desde aquel día. e minha vida não estava igual mais forte o dia. Hubo una transformación Estava tem transformação de mi propia naturaleza, de minha mesma natureza. donde antes el pecado era algo normal, Ora que antes se picar estava algo normal, y gobernaba mi vida. estava governar minha vida. Ahora tengo la naturaleza de Dios Agora que me tem a natureza de Deus, y el pecado ahora es algo abnormal. e picar agora que está coisa abnormal. Yo tenía un amigo, Me estava tem amigo, hoy es un pastor, agora está pastor. y ese amigo me Y- decía, E amigo ele estava avisando, Roberto, te voy a llamar mañana. Roberto me está chamando amanhã. Llega mañana, Amanhã tá chega, yo espero. me está queda guarda. Nada de mi hermano pastor. Nada de meu irmão pastor. Y es mi amigo de verdad, porque Y- antes E ele também é amigo de verdade. Era sobre como eu antes, era. Estava maneira me estava y él se volvió pastor. E ele virou pastor. Yo digo, mi hermano, no me llamaste. Me está avisando, Román, bueno a verme. Te llamaré hoy. Me está avisando, me está verbo awe. Voy a la casa, Me estava aí em minha casa, espera su llamada guarda arriba sua chamada. y no me llama. E ele não está verme. Y cuando le encontré, digo, mi hermano, venga acá. Y cuando lo encuentro, le digo, ahora me tope, me avise, bien entende. Yo le dije, para que nadie escuchaba. Me avise, para no vender, no tende. Yo dije, usted me mintió. Va a venderme. Mintió. Ah, mintió. Sí. Usted va a engañarme. Entonces usted pecó. Entonces arriba peca. ¿Cómo así, Roberto? Está avisando, ¿cómo así, na Roberto? Yo he dicho, porque la mentira también es pecado. Pasó, ganha también está picar. ¿Tenemos tiempo? Nós tem tempo. ¿Sí? De 5 minutos. Hermanos, estando en Cristo, Romana, ahora va a estar en Cristo. queremos ver en 2 de Corintios, Nos que guarden en 2 de Corintios, capítulo 5, capítulo 5, del 17 al 21. 17 para 21. ¿Sí? El versículo 17, El versículo 17, Pablo habla de estar en Cristo. Pablo está para acreditar en Cristo. Pablo no habla de estar con Cristo. Pablo no está para acreditar con Cristo. Dice que está en Cristo. Esta dice que está en Cristo. Luego, en Galatas 2:20, Después de Gálatas 2:20, él dice que nosotros vivimos porque Cristo vive en nosotros. esta dice que no está viva, pasó Cristo está viva de nos. Él no está viviendo que Cristo vive con nosotros. Sorry. ¿Qué tal?
Cristo vive en Cristo nosotros. está viva de nós. Él no está diciendo que Cristo vive con Ele não nosotros. está avisando que o Cristo está viva conosco. Hermanos, el cristianismo Romana, o cristianismo es uno que ha experimentado un cambio drástico y profundo, está único a experimentar cambio drástico e profundo. como el águila. Maneira é águila. Las cosas viejas pasaron, E coisa não viu passa acaba. he aquí, todos son hechas nuevas. Mira aqui, mira tu aguardo assim de novo. Tu El- vira novo. El viejo y el nuevo, É viu e é novo. en cosas viejas, E coisa não viu. Pablo se refiere al propósito y Pablo los está deseos referindo al de una vida propósito. egoísta Pablo está referindo a propósito y los deseos de una vida egoísta. e desejo não de vida egoísta. Y en todas son hechas nuevas. E dentura está agora assim de novo. Él se refiere al propósito Está referindo ao propósito y los deseos de una vida centrada en Cristo. Te voy a repetir. Cuando esos cambios Ahora o cambio interior ocurre, interno passa, comenzamos nós está começar a ver al mundo o mundo por los ojos de Cristo. através de o de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Por costa agora assim de novo. En la palabra de Dios dice que cuando yo Na palavra de Deus está avisa, quite ese vara, agora me quita vara, el mío, balque, el balki, sim. ahora que Dios quita mi balki fe delante de mi cara, Quando Deus quita a barra delante de mi cara, que me reconoce mi fallo, ¿no? reconozco mis faltas, Sí, entrega mi waku su wonan. Él me deja ver con sus ojos. Anto ahora que le gami waku su wonan, Y cuando Él me deja ver con sus ojos, bota ba mi raburuman, tú vas a ver a tu hermano. anto ahora bo mi raburuman ta si un fallo, Y cuando ves a tu hermano que hace un fallo, llame, tú lo llamas den amor, en amor anto bisele. y le dices, Mi rumán, en lo cual como tajase, mi no hermano, tabón. lo que has hecho no está bien. No soy yo que estoy diciendo eso. No te me está avisando es aquí. Ver al mundo por los ojos de Cristo. Guac el mundo a través de una de Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Por cosa ahora así de nuevo. Sea un niño, un Era joven mucha ofión o un adultero, of, adulto. of un gente grande. El que entra en la experiencia Es un de 30 de experiencia de la salvación, tras y salvación. verá al mundo bajo Lo tahuaque mundo, una nueva luz lo tahuaque mundo con un luz nuevo. y tendrás más sentido Y el otro más sentido y propósito de su vida. y propósito de en su vida. Hermanos, Romana, todo proviene de Dios. tu costa provenir de Dios. O Está, viene de Dios. está escrito en 2 de Corintios, Está escrito en 2 Corintios, capítulo 5, capítulo 5, versículos 18 y 19. versículos 18 y 19. Él inicia todo. Esta comienza tu cosa. ¿Quién es Él? ¿Quién está? Dios. Dios. Leyendo en el versículo 18, Lezando en versículo 18, no fallamos en que Pablo nos nota falla culpable atribuye a atribuir a Dios a Dios toda la experiencia de transformación. tu experiencia de transformación. Dios nos busca Dios está buscando y en Él y de Pablo explica cómo Dios Pablo te explica con Dios hace posible para está así posible para nosotros nos esta experiencia y el cambio. para nos experiencia y el cambio. La palabra más importante para nosotros es, ¿Qué palabra más importante para nos está? ¿qué me podría decir?
ken por bisami, si yo no reconcilia con mi hermano aquí, si mi no reconcilia con mi hermano aquí, no puedo llevar nada para mi Señor, ni alabanza ni nada. mi no por ni canta ni alaba, mi no por trazer ni un servicio para Dios. Reconciliación. Reconciliación. Hermanos, Romana, gracias a Dios que yo no tengo pleito con todo el mundo ni con Raimundo. danke Dios mi no tem pleito culturende. Con nadie. Con new gente. Mi Señor a veces me dice, Mi casata bisami en timbia. la noche digo, mamita, perdóname. A mí ta bisami casat timbia dushi poronami. Ella me Mami. pregunta, ¿sí? Son cosas que pasan, son cosas que tenemos que hacer también. Pasa, sí. Reconciliación. También, reconciliación. Porque si yo no reconcilia con mi Señora esa noche, Paso, si me no reconcilia con mi casa, y si yo voy a dormir y si me va a dormir, y no hay mañana para y mí, no te mañana para mí, otra vez panchi. Tú vas no, tú vas al sartén, o sea, te vas al infierno. Son cosas prácticas y muy fáciles. La cosa no práctico y hopi fácil. Y cuando yo estaba haciendo eso, pedir perdón, pedir perdón, pedir Y perdón, ahora me está así, y pedí perdón, me crecí en Cristo Jesús. me crece en Cristo Jesús. Hay momentos en la vida Y momento de vida, que uno habla sin pensar uno está papia sin pensar, y te duele. y te duelvo. Yo con mi Señor he hecho un pacto. Me hace un pacto con mi casa. Cuando ella me habla duro, Ore papia duro, me te dice, me te avise. dushi basi mi dolor. Cuando, Sí. cuando ella me habla duro, ay, Escucha bien. sí, hermano. Cuando mi Señora me habla duro, Ahora mi casa está papia duro, lo llego y digo, mamita, me está llegando, me te avisa, mamita, me has hecho dolor. hurt me. Y cuando yo hablaba duro con ella, Y ahora mi papia duro con él, ella me llamaba está llamando. y decía, Roberto, ¿me entiende? Te avisa mi Roberto, ¿me entiende? Así mi dolor. Va a ser mi dolor, va a hurt me. Y así Me- con esas pequeñas cosas, hermanos, yo quiero mostrar a ustedes, ¿sí? Con esas pequeñas cosas podría demostrar a ustedes que sí, Cosa simple la que me queda demostrar a vos, que sí podemos reconciliar con otros. unos por reconciliar con otro. Uno puede estar alejado de Dios Nos puede alejar de Dios, por la indiferencia. indiferencia. Yo estoy viendo a mi hermana y que está me diciendo time Me out. está mirando, hermana Hilaria, que está avisando, mi tiempo acaba. No son las 12 aún, ¿no? No está yendo 2 horas ainda. Resentimiento, mi hermana. Egoísmo Resentimiento, egoísmo o culpabilidad. o culpabilidad. No obstante, Pablo dijo bien claro Pablo avisa bon claro. que aún estas actitudes Actitud na aquí no tienen que haber una barrera insuperable entre uno no me sentí una barrera insuperable entre uno u otro y el amor de Dios. y el amor de Dios. Hermanos, gracias por escuchar. Rumana danke para escuchar. Que Dios te bendiga a ustedes Que ricamente. Dios va a bendicionar a vos ricamente. Y ojalá que el parte de mi vida que podía compartir con ustedes Mara que parte de mi vida a compartir con vos, se ayuda a ustedes y a mí mismo también. lo puedo ayudar a vos y mi mes también. Porque predicar algo Paso predicar algo sin hacerlo, sin hacerle. cuando viene Jesús, Ahora Cristo viene, me trae panchi. me voy al sartén. Amén. Amén. Hermana Joycelyn, Hermana Jocelyn,
Hermano, vamos a tener una palabra de oración. Romana, nós também temos palavra de oração. Vamos primero a agradecerle a Dios Nós está agradecido a Deus por el mensaje que trajo el hermano Roberto. a mensagem que ela pone de Roberto seu coração. Ok, vamos a bajar nuestra Nós cabeza está baixando nossa cabeça y vamos a pedir vamos a pedir que su Santo Espíritu e nós também pedir para o seu Santo Espírito nos dirija en esta oración. dirigir-nos em oração. Gracias, Padre, Danke, Tata, por todo lo que hemos escuchado. a tudo o qual que nos escuta. Te pedimos Nós está pedindo que podamos retenerlo en nuestra mente que nós porque da corda de nos mente y que podamos ponerlos por obra, e que nós por poner em prática, que podamos tener una reconciliación que nós por ter uma reconciliação y que podamos tener una vida nueva e que nós por ter uma vida nova en Cristo Jesús, em Cristo Jesus. ya que el amor Dorco é amor, cubrirá inmensidades de pecado, lo cubre inmensidades de pecado, imensidade de pecado, y que nosotros le pedimos a Dios que nos pede Deus, gracias danke, por esta vigilia para a vigília y por aqui, todos los temas e para todo o tema que não, hemos escuchado que nos atende y que faltan. e que ainda tem Que nos des una mente nueva, Quello de nossa mente un espíritu entendido, espírito compreendible para que podamos seguir escuchando para nos perseguir escucha los temas que faltan a continuación. o tema não que falta. Dirígenos, Señor, Dirigir-nos, Senhor, perdónanos, perdonar-nos, límpianos limpiar-nos y le agradecemos también a Dios e nos agradecemos por la hermana Antonia, a irmã Antônia que siempre está dispuesta que sempre está disponível a abrirnos sus puertas para abrir portas para de sua que, casa. ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para quê? Para que Su mensaje para su mensagem quede en cada corazón quede em cada coração de nuestros amigos que nos acompañan de amigo não que está acompanhando-nos y de cada uno de e nosotros, de cada de nós, de cada vecino. de cada vizinha. Te seguimos dando las gracias Nós te seguimos en el nombre de Jesús. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.